Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y bueno, consternado todavía por la muerte de Mateo, de este niño de 10 años en Mocejón. Bueno, una auténtica tragedia que sin embargo estoy viendo muchas cosas muy extrañas en lo que están ahora diciendo en los medios de comunicación, muy extrañas, y algunas que realmente me están dando incluso miedo, ¿por qué no lo voy a decir? Incluso miedo. Vamos a ver ahora todo esto, lo que es tan extraño, lo que realmente creo que se está haciendo con este tema y qué es lo que me da a mí personalmente bastante miedo respecto a un asunto que, trágico como es, absolutamente trágico, se está manipulando e instrumentalizando con fines, en mi opinión, de lo más oscuros. Vamos al vídeo. Bien, efectivamente, aún consternados por la tragedia del niño Mateo y lo que le ocurrió, absolutamente trágico, pues bueno, tengo que decir que hay varias cosas muy extrañas, que os voy a contar ahora y otras que dan auténtico miedo y cómo se está instrumentalizando esto. Vamos a verlo ahora. Antes de nada, os voy a pedir, como siempre, el like y que me dejéis comentarios a ver qué es lo que vosotros pensáis de este asunto. El presunto autor es un chaval que dicen que es autista con un 75-70% de minusvalía psíquica. A mí, yo ya lo he dicho el otro día, me extraña muchísimo que una persona con ese grado de minusvalía tome las precauciones de cubrirse el rostro para cometer el crimen sin que se le vea ni se le localice, escape de ese modo. Y bueno, pues a mí esto me da, por lo menos en mi opinión profesional, me da la impresión de que es alguien que lo ha hecho con premeditación. Es algo que es lo que aparenta, ¿no? Es lo que aparenta. Por otro lado, hoy me ha crujido el hecho de que dijera el presunto autor que había tirado el instrumento en la acequia, se ha estado buscando y se ha encontrado casualmente por un empleado de la limpieza al lado de, dicen, se ha dicho la televisión, al lado de la casa familiar donde residía o solía residir el presunto autor. Se me hace extraño, a mí se me hace extraño. Había dos cuchillos y al parecer uno era de una señora que se la había perdido y el otro, al parecer, según los perros, tenía restos orgánicos. Se me hace extraño que no se hubiera encontrado antes por la Guardia Civil. Se me hace extraño que hubiera dicho él que estaba en la acequia. ¿Para qué mentir después de confesar el crimen? Se me hace extraño, no tendría mucho sentido porque supuestamente es un autor confeso. Bueno, son cosas que a mí se me hacen extrañas. Y luego se ha dicho por Fiscalía, por la Fiscalía de Odio, pendiente del gobierno, ya sabéis, la Fiscalía, que se van a perseguir, os voy a decir en concreto, porque además es que esto es lo que realmente me da miedo. Ha habido muchos mensajes, por lo visto en redes, diciendo que el posible autor podría pertenecer a un colectivo o a otro colectivo y luego, bueno, pues ha habido algunos mensajes que ciertamente pues igual eran subidos de tono, yo los he visto y hay que decir que algunos, pues bueno, se pasan un poco de vueltas, no vamos a negarlo y es cierto. Es cierto que la gente también tendría un poco que, cuando deja mensajes, pues bueno, no pasarse de rosca, eso es cierto. Pero dicho esto, hoy ya la Fiscalía de Odio, es que es curioso que tenemos una Fiscalía de Odio en España, y esto ya es un paso que, en mi opinión, es muy peligroso, porque claro, el problema está en que en una dictadura lo primero que se hace es crear una Fiscalía de Odio para que persiga los delitos de odio que decide el gobierno. Claro, ¿quién dice lo que es odio, no? Eso lo dicen, al final, los que mandan. Esos son los que lo dicen. ¿Y qué es lo que ha dicho la Fiscalía? Esto es importante porque poco ha tardado en salir a decirlo. Y dice que, bueno, primero que hay que perseguir esos delitos y que hay que prohibir también
el acceso a las redes sociales de aquellas personas que difunden informaciones sin control o, leo textualmente, se está investigando por la Fiscalía, como un primer paso, los mensajes que se han realizado y posteriormente habrá que seguir avanzando. La sociedad no puede continuar con estas redes sociales sin control y estos mensajes de odio intencionados. Habrá que perseguir estos bulos y mentiras y también entiende que habrá que, cortar el acceso a las redes sociales a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de este tipo o que, pues que hagan actos que tengan trascendencia jurídico-penal o con el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación contra determinados colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. También hemos tenido hoy a Isabel Rodríguez, del gobierno de Pedro Sánchez, que ha hablado de lo mismo, que hay que perseguir, viene aquí, también lo saco aquí, que hay que perseguir todos los delitos de odio y prohibir la entrada y acceso a redes sociales de las personas que se entienda que lo cometen. Esta es la ministra de Vivienda y el Partido Popular se ha mostrado conforme con ello. Dicen que les parece correcto. Bien, y todo esto a mí me genera muchísima inquietud en relación con lo que dijo Pedro Sánchez después de tomarse esos 5 días tras ser imputada su esposa por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados, que puede estar ampliado también, como sabéis, a apropiación indebida, porque ya sabéis que la Universidad Complutense ha pedido al Juez Pinado que la investigue por el tema de que se haya podido apropiar del software pagado con dinero público. Pues ya dijo Pedro Sánchez que quería tomar medidas para, que determinados medios o incluso determinadas personas, no tuvieran la posibilidad de ejercer su libertad de expresión que él considera que es fango, que son bulos o que es desinformación. Entonces, lo que yo veo, y viendo un poco lo que está pasando en Reino Unido, que supongo que lo estaréis viendo, habéis visto en redes, detenciones, etcétera, lo que estoy viendo, y más con, con el Partido Popular, que apoya este tipo de medidas, es que da bastante miedo que desde el poder se pretenda, esto es obvio que se pretende, ¿no? Se pretenda no solo dirigir el pensamiento de la masa, que eso ya se está haciendo, obviamente, eso se hace a través de los medios de manipulación masiva, sino que además se pretenda perseguir a aquellos que piensan diferente. Es decir, el problema es que yo, por ejemplo, sabéis que yo me querellé contra Risto Mejide por un delito de odio, efectivamente, contra los que habíamos decidido no vacunarnos en su día, ¿sí? Porque decían que había que pegarnos, ponernos pegatinas, de todo, ¿no? Darnos de todo, ¿no? De todo. Pero, el juzgado de instrucción entendió que sí podía haber ese delito, por su parte, y la de su compañero Miguel Lago. La audiencia provincial entendió que no, y ahora está este tema recurrido en el Supremo, ¿no? ¿Y dónde está el problema? Pues vuelvo a lo mismo, el problema está en que se define el odio respecto a determinados colectivos en función de esa ideología que se quiere imponer. Está fenomenal perseguir a unas personas o decir lo que sea de unas personas por determinadas cuestiones, pero hay otros colectivos, otras personas que no se puede decir nada, ni siquiera opinar ni siquiera, porque eso ya podría ser constitutivo de un delito de odio. Y eso es el problema. El problema es que se pretende cercenar la libertad de expresión a través de la figura del delito de odio, porque el odio, como pensamiento, obviamente no puede estar penado porque nadie puede saber lo que alguien piensa, pero en cuanto tú ejerces la libertad de expresión, a partir de ahí es donde pueden decir que tu libertad de expresión supone que estás generando odio. Penas que pueden llegar a 4 años de cárcel fácilmente. O sea, estamos hablando de algo que es gravísimo. O sea, son penas muy graves, ¿no? Que te puedes tirar 2 años en la cárcel.
Y no es este canal un canal, y ya lo sabéis, que en absoluto genere odio, ni ataquemos a ningún colectivo, ni nada que se le parezca, porque no es el objeto de este canal. Bueno, como no sea que nos metemos con los políticos, ¿no? Me meto mucho con los políticos, pero no creo que sean un colectivo vulnerable. Al revés, son la nueva nobleza, ¿no? Son los que tienen todos los privilegios. Por tanto, ahí, pues como para que haya un delito de odio, tiene que ser, hipotéticamente, que estés atacando a un colectivo vulnerable, pues entonces no pasa nada, puedo meterme con los políticos. Pero hay otros colectivos que se entiende que son bueno, vulnerables o por determinados motivos, que sí es delito de odio, que son motivos que vienen tasados en el propio Código Penal. Por tanto, yo tengo mucho miedo a que se cumpla lo que quiere Pedro Sánchez, y quizá no lo haga Pedro Sánchez, que vuelvo a decir que creo que va a caer por lo que está ocurriendo ahora mismo, y ya sabéis que somos acusación popular en el tema de Begoña Gómez, y que yo creo que va a ser investigado en el Supremo, y yo creo que va a caer antes que llegue el fin de año, yo creo. Pero bueno, me puedo equivocar, pero yo creo que va a caer. Bueno, ojalá no me equivoque. El tema está en que Alberto Núñez Feijóo apoya también esto, según ha dicho, con lo cual, pues viendo lo que pasa en Reino Unido y viendo un poco, bueno, pues los derroteros que está tomando nuestra sociedad, pues pueden querer llevarnos se están llevando a un pensamiento teledirigido que se está implantando en la gran masa de la población, y a quien discrepe, primero, se le corta la libertad de expresión, y segundo, si va más allá, no solamente vale con cortársela, sino que se le puede acusar de un delito de odio, lo cual, pues para mí es gravísimo, porque yo creo que la libertad de expresión es absolutamente fundamental en una sociedad democrática y plural. Por eso es por lo que digo que a mí esto me da muchísimo miedo, y creo que no debemos consentirlo. Pueden molestar determinadas opiniones, pueden resultar contrarias al pensamiento común, al pensamiento de la mayoría o al pensamiento que quiere el poder, pero creo que todos y cada uno de nosotros debemos poder tener una libertad de expresión. Y si los límites a la libertad de expresión no son las cuestiones ya absolutamente extremas, pues creo que esto se acerca a una dictadura muchísimo más, pero muchísimo más de lo que poco a poco nos vamos acercando a la misma. Esa es mi opinión, y al final resulta pues que uno no puede hablar con libertad por miedo, y no digo yo que no diga lo que pienso, que siempre lo digo, pero al final uno va a tener que decir solamente lo que puede decir, lo que le dejan decir, y no puede decir más, mucha gente no va a poder hablar más por miedo a que se le imputen pues determinados delitos como delitos de odio, ¿no? Bueno, ahora lo que se hace, pues a una persona si da una determinada opinión, no es rebatir esa opinión con argumentos, no. Ahora lo que se hace desde el poder es directamente encasillarlo. Si tú dices esto, tú eres reaccionario, ¿no? Por ejemplo, tú eres fascista, ya está. O sea, ya te catalogan de eso para no entrar, no es mi caso, pero para no entrar hablo de, yo veo, ¿no?, que hay, bueno, pues ideas que se dicen desde determinados sectores que, bueno, que pueden ser cuestionables, pero por lo menos se podría entrar a debatirlas. Pero no se entra a debatir, es el tema, pues bueno, de lo que ha dicho Xavier García Albiol, más o menos afortunado, ayer en ese tuit, en ese X, que, bueno, pues que ha sido objeto de muchísimas críticas, Isabel Rodríguez, Yolanda Díaz, los medios, bueno, le han llamado de todo, xenófobo, racista, de todo, y bueno, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo y se puede debatir con él respecto a ese tuit. Puedes debatir y decir, mira, pues yo no estoy de acuerdo por esto, o estoy de acuerdo en esto, o me parece que estás equivocado en esto otro, es tu opinión, pero no. Aquí no se entra en el debate sobre las ideas, o no se entra en el debate sobre si eso puede o no ser cierto, y mucho menos se entra en qué solución dar a un problema que obviamente existe, porque hay un problema, tenemos un problema. Hasta ahí yo creo que no creo que nadie, ni Yolanda Díaz, pueda negar que tenemos un problema cuando hay un desorden, un caos absoluto respecto a las personas que entran en España, y luego, pues bueno, el reparto es absolutamente, vamos a decir, aleatorio, y esas personas, pues hombre, en eso tiene razón García Albiol, se las coloca en un sitio, se las deja allí, ¿y luego qué? O sea, ¿luego qué? Es que tal y como se está gestionando por los políticos un problema gravísimo que hay, que se está gestionando de una manera absolutamente
nefasta, absolutamente nefasta, y lo he denunciado aquí muchísimas veces. O sea, es que desde el mismo momento en el cual se prohíbe trabajar a una persona que llega en España hasta que no lleva 2 años. ¿Y qué hace esos 2 años? O sea, es todo nefasto, ¿no? Es absolutamente nefasto. Se los coge, se los trae, se los deja, no se les permite trabajar. Es todo nefasto cómo se está organizando esto por los políticos, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, pues tenemos que decirlo. Pero claro, el modo de decirlo, hay personas que pueden decirlo de una manera, pues quizá un poco más ardiente, y otras personas de una manera un poco más calmada, como puedo ser yo. Lo que no puede ser es que a una persona, por decir su opinión, pues se la tenga que callar, se la tenga que censurar o se la tenga que llevar al juzgado, ¿no? Por haber opinado algo, que solamente ha opinado, que no ha hecho nada, ¿no? Por decir lo que piensa. Entonces, bueno, pues estas cosas, en mi opinión, dan bastante miedo porque, bueno, en mi opinión también, pues hacen que vea que se camina hacia una dictadura donde la libertad de expresión cada vez es menor y donde el pensamiento permitido por el gobierno, no solo el gobierno ya, ¿no? Sino por, bueno, pues por los que están por encima del gobierno también, pues bueno, es solamente uno, el pensamiento único donde hay determinados dogmas que no son cuestionables. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo, me he enrollado demasiado en este vídeo, os pido el like y nos vemos en siguientes vídeos.